En el vídeo de hoy te voy a contar cómo la creatividad me salvó la vida. Y es que yo la descubrí cuando era muy adolescente, a través de un libro, que es más, tengo por aquí, luego os lo enseñaré o pondré la captura del libro. Llegó a mi vida de una manera muy rara, y es que yo estaba ayudando a mi familia a hacer una mudanza, y en esa mudanza encontré ese libro, que era de un hombre que escribía poemas y que hacía pues ilustraciones también. Y en base a leer ese libro yo dije, yo quiero escribir como este hombre. Además, yo en esa época me encontraba en una familia en la que estaba totalmente desestructurada. Yo vengo básicamente de una familia muy humilde que tuvieron que viajar de Ecuador hasta aquí y que nos trajeron a mí y a mi hermanastro con muy pocos recursos. Y yo lo que recuerdo es que siempre habían problemas en casa, siempre habían discusiones. Mi padrastro era una persona muy controladora. Mi madre vivía en base al miedo que le tenía a este hombre. Y tanto a mi hermanastro como a mí, pues esas cosas nos tocaban muy de cerca, porque imaginaros yo con 9 10 años viendo escenas de violencia en casa, viendo escenas de alcohol, viendo escenas de hablar mal, viendo escenas de enfados, viendo un montón de cosas que la verdad es que yo no se lo deseo a ningún niño y a ninguna niña. Era un caos, era un infierno todo. Yo me refugiaba mucho en salir con mis amigos y la verdad es que no tuve un contexto familiar nada fácil. Sí que es cierto que no me faltó de nada porque ellos siempre trabajaron y se encargaron para que no me faltara de nada, pero sí que es verdad que la parte de amor, afecto, cariño, la parte de cuidado personal, la parte de enseñarme cómo ser un adolescente, como ser una persona adulta, pues ellos no la podían cubrir porque la mayor parte del tiempo estaban trabajando. Y pues también mi padrastro aislaba muchísimo a mi madre, no la dejaba ver a su familia, a nosotros pues yo incluso cuando me acercaba a mi madre, él se ponía celoso, entonces mi madre no me podía dar nada, casi nada de cariño. He crecido en una familia muy complicada, incluso yo recuerdo periodos en Ecuador de él tenía un arma y de disparar y de pegarse borracheras y ver cómo agredía a mi hermano, ver cómo agredía a mi madre en cenas familiares. Pues es que tendría para 3, 4, 5, una serie completa en YouTube de contaros todas esas cosas que al final un niño y un adolescente no tienen que ver. Lo voy a resumir básicamente en una familia muy desestructurada, en una familia muy con muchas necesidades, con muchas carencias. La verdad es que recordarlo me toca por dentro muchísimo y no es algo muy agradable, pero bueno, he decidido contarlo en este vídeo en YouTube porque pues así entendéis de dónde viene esta parte de la creatividad, ¿no? Y por qué os digo que me salvó la vida, porque literalmente yo había momentos en los que yo no quería vivir así. O sea, ningún niño creo que quiere vivir así, porque tú cuando eres niño tienes toda la ilusión del mundo, tienes todas las ganas de descubrir cosas, tienes un montón de ilusión que poco a poco se va apagando cuando todo esto pasa y cuando la gente pues se comporta de esta manera contigo, ¿no? Lo que os quiero decir con que realmente la creatividad me salvó la vida es que literalmente me salvó la vida. A mí me hizo ver que hay una parte muy bella del mundo que se puede expresar con palabras y que hay gente que hace magia con esas palabras. Y como os digo, todo esto generó en mí una parte de momentos en los que yo me sentía muy perdido por dentro, tenía muchas emociones, muchos pensamientos, mucho dolor y un vacío y unas carencias que no os imagináis. Y yo no sabía cómo sacar todo eso. Entonces, en la escritura y en la poesía encontré que hay gente que es capaz de sacar su dolor, que hay gente que puede transmitir todo eso. Y yo cuando leía a este hombre que os comentaba antes, dije, yo quiero escribir como él. Entonces, recuerdo que ese libro apareció en mi vida y yo dije, guay, yo quiero escribir así. Y en esas noches que yo escribía, es increíble todo lo que escribía y cómo me desahogaba todas las noches. Yo recuerdo de estar, no sé, un año o dos, todas las noches escribiendo en mi cuarto porque decía, madre mía, todo lo que ha pasado hoy. Habían días de discusiones, días de gritos, días de mierda, la verdad, días malísimos que yo decía, es que esto lo tengo que sacar por algún lado y literalmente es que me salvó la vida el escribir. Para mí no era solo escribir, no era solamente escribir y decir, guau, qué bonito esto que escribo, voy a escribir desde el amor o voy a escribir desde el dolor, sino era entenderme. Era entender que hay una parte de mí que necesita ser expresada, que hay una parte de mí que quiere salir y quiere soltar todo eso y era transformar el dolor en algo con sentido. Era, al fin y al cabo, para mí era una forma de sobrevivir, era una terapia.
La creatividad a mí me dio una voz, me dio un algo al que aferrarme, me dio una identidad, me dio una dirección, me dio un foco. Yo me acuerdo que a mi profesora de latín, que es una persona increíble, le pedí que me diera los libros que necesito leer para ser un buen escritor. Entonces ella cogió, me dio una lista de todos los libros, es más, creo que aún la tengo por ahí. Y yo empecé a leer todos esos libros porque dije, si quiero hacer algo bueno en esto, tengo que saber cómo han escrito los clásicos y tengo que nutrirme de todo eso. Entonces, para mí la escritura, ya os digo, no ha sido solo escribir, ha sido un momento en mi vida que fue crucial, fue clave, marcó mi crecimiento, mi adolescencia y cómo yo me moví luego por este mundo. Es que es una bendición que yo he encontrado en la creatividad y en la escritura y me encanta compartirlo con la gente, me encanta compartirlo con todos los demás, porque más allá de lo que ven en lo que yo hago, que siempre me dicen, haces cosas increíbles, etc., etc., para mí, detrás de todo eso están todas esas horas que yo he estado escribiendo, que he estado informándome, que he estado nutriéndome para poder hacer todo lo que hago ahora y para poder reunir todas las capacidades que tengo ahora mismo, que son muchas y son increíbles. No es que tenga un talento, es que he estado horas, he estado años trabajando en ello, he estado horas y horas y horas escribiendo. Seguro que he acumulado más de 10.000 horas escribiendo. Lo que os quiero decir es que cuando os digo que la creatividad me salvó la vida, no es de una forma banal, no es de una forma superflua, no es clickbait, no es para engancharos. A mí me salvó, como os digo. También quiero comentaros que mucha gente vive desconectada de lo que siente. Y a mí el escribir me dio una guía, un impulso, una conexión conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis reflexiones, con mis palabras. Y yo creo que sufrir duele, pero no tener cómo expresar ese sentimiento duele aún más, duele aún más. Entonces encontré en el arte y en la creatividad ese canal. Ahora miro atrás, tengo 32 años y estoy súper agradecido con haber cogido ese libro, haber tomado esa decisión. Y me encantaría deciros que rompáis esa idea elitista de la creatividad. La creatividad no es solo para artistas, para genios, no es solo para gente que se dedique completamente a ello. Sois seres totalmente creativos y necesitáis crear todos los días porque no sabéis la magia que se siente a la hora de crear. Yo diría que es una necesidad humana, es básico, es un básico para el ser humano el crear. También para mí representa el construirnos y el reconstruirnos. La parte creativa dentro de ti está construyendo algo que en el fondo que no sabes qué va a ser. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, hice un blog y estuve 3 años escribiendo en ese blog. Luego ese blog, 10 años después se convirtió en un libro, en mi primer libro. Yo no tenía ni idea de que eso iba a ser mi libro. Me encantaría hablaros también de mi camino como escritor. Yo no me hice escritor solo por gusto, yo lo hice por necesidad y luego me di cuenta que quería hacer eso. Lo hice por esa necesidad de respirar, ¿sabes? De tomarme un respiro de todo lo que estaba pasando en mi casa y decir, "Puf, aquí tengo mi refugio, aquí tengo unas palabras que me ayudan a construirme, que me ayudan a ser lo que soy, a entenderme, a amarme y a tener un objetivo y un propósito por el que estar vivo. Y he estado años, es que he estado muchos años escribiendo y muchos años yendo a recitales. Os soy sincero y honesto, no sé la cantidad de recitales a los que he ido, no sé la cantidad de micros abiertos que he montado. Para mí, desde mis 20 hasta mis 30 fueron de ir a todos, absolutamente a todos. Tienes que estar en todos los eventos y en todos los saraos y en todas las partes donde tu creatividad se nutra y donde la gente haga algo parecido a lo que tú haces. Porque ahí es donde vas a desarrollar gran parte de tu inspiración, ahí es donde todo va a explotar y donde van a surgir nuevas ideas, vas a hablar con gente, vas a vivir experiencias, vas a tener una inspiración a través de la experiencia de estar en esos lugares que no te haces una idea de luego los frutos que siembra en ti todo esto. Tenéis que estar en el circuito, tenéis que estar en el círculo de artistas, tenéis que estar rodeados y empapándoos de esa gente. Os vais a dar cuenta de que es un ambiente muy nutritivo para vuestra inspiración y sobre todo para crear experiencia
para tener una autoridad en algo tenéis que tener experiencia y tenéis que pasar por esas cosas buenas y por esas cosas malas. Entonces, rodearos de ese ambiente, que es lo que va a hacer que vuestro camino crezca. Y con el tiempo entendí que eso podía ayudarme a mí también y a otros y, y a personas que quieran o que necesiten eso. Me encantaría ayudarles a encontrar su voz, me encantaría ayudarles a través de la escritura, a través del arte, a través de la creatividad, que encuentren la motivación y que encuentren esas ganas de crear, porque todos las tenemos, como os digo, y quiero ayudar a personas que estén bloqueadas, a personas que sienten mucho y no saben expresarlo, a personas que quieren transformar su dolor, sus ideas o su caos en algo verdadero. Porque es lo que yo hice al fin y al cabo. Yo tenía dolor, yo tenía ideas, tenía un caos, tenía toda una desestructuración y dije, vale, pues vamos a ponerle orden a esto. Y ese es mi propósito actual. Yo al final busqué mi propósito, es ser escritor, pero no pienso que solo ser escritor se quede en eso. Por eso estoy haciendo los acompañamientos, por eso estoy haciendo la membresía, por eso estoy creando todo lo que estoy creando y estoy súper contento y súper feliz porque sé que se va a dar, sé que va a pasar, confío tanto en lo que estoy haciendo y en lo que he hecho durante años que sé que se va a dar. Tengo una fe ciega y oigo a todo mi alrededor lo que dicen y demás, pero es que yo sigo y sigo y sigo y sigo hasta que se dé, porque ya se está dando y yo estoy caminando hacia ello. Quiero que tengáis claro desde dónde hablo. Yo hablo desde la experiencia, desde haber estado roto, desde haberme sentido perdido, desconectado, desde el saber cómo la escritura y la creatividad hace cosas por ti, por dentro, y te ayuda y te salva y te sana. Y por eso entiendo que es una terapia. Y como os digo, y para ir cerrando, la creatividad me salvó la vida, la escritura la sostuvo y por eso ahora quiero ayudar a personas que estén en ese mismo proceso, que estén en otro, a soltar todo eso, a reencontrarse con la estructura que tienen dentro, a darle una guía, a darle un foco, a entender que crear es una maravilla y que es un propósito vital lleno y lleno y lleno de mucha vitalidad que os va a dar muchas cosas buenas y que el arte es una forma de encontrarte y de ir hacia ti, de ver cómo estás, de analizarte, de entenderte y de decir, puedo salvar, puedo sanar, puedo reorganizar mi vida desde dentro a través del arte y a través de la creación y la creatividad. Me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en TikTok, os animo a que os suscribáis a este canal, a que dejéis un me gusta, a que lo compartáis con alguien que sintáis que necesita esta ayuda. Y como os digo, a mí la creatividad me salvó la vida. El escribir la sostuvo y ahora mi propósito vital es ayudar a otras personas a que esa creatividad salga, esa creatividad surja y pueda servirles de guía. Muchas gracias por estar ahí. Que tengáis un día muy creativo y blessed.